bien, pues bueno, esta palabra del día de hoy que estuve orando, el Señor puso en mi corazón para compartir. Yo le puse por título, Dios está buscando un pueblo humilde y arrepentido. Y son dos cualidades importantísimas que se hablan una y otra vez en la palabra. Se toman por sentado, es como obvio que Dios está buscando eso, pero es algo que ahorita en la actualidad, la verdad, es todo lo opuesto a lo que vemos a nuestro alrededor. Humildad y arrepentimiento son dos cualidades que ya no se ven. Vivimos en un mundo competitivo, arrogante, orgulloso y muchas veces, digo, no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa, muchas veces nos envolvemos en eso también. Incluso sabiendo que Dios nos ha llamado a ser un pueblo humilde y arrepentido, nos envolvemos en eso, discutimos por otros, por cosas que no tienen sentido, sabiendo que no tuvimos la razón, no nos detenemos a decir, discúlpame, tenías razón, no era como yo estaba diciendo, es como tú dices, porque hay arrogancia, hay orgullo en el mundo en el que vivimos. Y digo, es el mundo en el que vivimos, ¿verdad? Pero como les digo, a veces nos envolvemos cuando el Señor dice, no os amoldéis a este mundo, sino transformados, habla precisamente de eso, ¿no? De cómo a lo que nos exponemos, eso es en lo que nos convertimos. Y muchas veces estamos expuestos a ese mundo, a esa competitividad, a ese sentirnos con derecho de juzgar las acciones del otro porque creemos que nosotros lo estamos haciendo bien, pero el otro no, ¿verdad? Entonces estamos en esa constante, ¿no? Yo quisiera que pudiéramos todos leer Mateo 11:28. 11:28 y 29. Y yo creo que todos hemos escuchado este pasaje. Dice el 28, luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que estén cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Y luego dice, pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Y yo creo que, ¿quién no quiere descanso para el alma? Yo creo que todos necesitamos descanso para el alma. ¿Cuántas veces no estamos en esta vida envuelta que comentamos, ¿no? O sea, tratando de ser el mejor acá, tratando de hacer lo mejor por allá, tratando de resolver asuntos y nuestra alma no encuentra descanso. Estamos ansiosos, estamos cansados, estamos cargados. Pero aquí el Señor dice algo tan simple, ¿no? Primero hace esta invitación, vengan a mí todos los que estén cargados y que llevan cargas pesadas, yo les daré descanso, pero luego hace una invitación que tiene que ver con una respuesta nuestra y dice, pónganse en mi yugo y déjenme enseñarles. Yo creo que eso, sabemos que el Señor trae enseñanza, su palabra en nosotros nos da dirección, pero ahí esta invitación es algo a lo que nosotros tenemos que responder, déjame enseñarte, o sea, déjame vivir a tu propia manera. Y yo creo que muchos de nosotros envueltos en la vida, aunque conocemos la palabra y hemos sido expuestos a ella, vivimos a nuestra propia manera. Tenemos nuestras propias formas de hacer las cosas, aunque sabemos que esta pregunta que de pronto estaba ahí en todas las camisetas cristianas y los collares y todo, ¿qué haría Jesús? Sabemos esa parte, pero si en cada asunto de nuestra vida preguntáramos eso, la verdad responderíamos muy distinto a cómo vivimos la vida. Y por eso es que Jesús dice, ponte mi yugo y déjame enseñarte. Él puede enseñar, pero si nosotros no somos enseñables, si no permitimos que su palabra haga en nosotros lo que Él quiere hacer, pues no podemos caminar con Él, ¿no? Y entonces, conocemos a Cristo, somos cristianos, pero muchas veces sin la vida de Cristo en nosotros. ¿Sí me explico? Y esto me llevaba al mensaje principal o el versículo en el que quisiera enfocarme por completo y que a mí en lo personal el Señor me habló y me sigue resonando en mi corazón y está en Isaías 66:2. Y dice así, está hablando el profeta Isaías de parte de Dios y dice, con mis manos hice tanto el cielo como la tierra, son míos, con todo lo que hay en ellos, yo el Señor he hablado. Y esta parte de aquí, yo quisiera que la detuvieras en tu corazón. Dice, bendeciré a los que tienen un corazón humilde y arrepentido. Bendeciré a los que tienen un corazón humilde y arrepentido. Y luego esta segunda parte,
a los que tiemblan ante mi palabra. Un corazón humilde y arrepentido. Y esta tercera descripción dice a los que tiemblan ante mi palabra. Y yo creo que como cristianos hay que preguntarnos eso, ¿no? ¿Cómo estamos reaccionando ante su palabra? Escuchamos la palabra y ¿qué pasa con nosotros? ¿Estamos respondiendo, estamos reaccionando a lo que dice su palabra? ¿Realmente estamos caminando a lo que el Señor nos está hablando a través de su palabra? Su palabra está produciendo en nosotros arrepentimiento. Ahí lo describe tan perfectamente. Bendeciré a los que tienen un corazón humilde y arrepentido, a los que tiemblan ante mi palabra. Y creo que el Señor está buscando un pueblo humilde, que significa que reconozco mi insuficiencia, que no soy nada sin ti, que te conozco y te reconozco quién eres tú. Y esa humildad produce arrepentimiento en nosotros. Arrepentimiento de examinar nuestras vidas y reconocer que la manera en la que hemos estado haciendo algunas cosas no está correcta, no está de acuerdo a la manera de Dios. Y lo hermoso de eso es que el Señor nos recibe. Él dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y cargados y yo les daré descanso. O sea, vengan a mí el arrepentimiento y ahí hay salvación, ahí hay perdón de pecados. No pasa nada. O sea, no es un Señor que trae condenación. El Señor está diciendo, quiero que tu corazón esté humilde y arrepentido. Y esta segunda parte te digo, que tiemble ante mi palabra, que responda ante mi palabra, que se mueva, que la palabra de Dios nos lleve a accionar, a reaccionar, a dejar de vivir de la manera que lo hacemos, porque de otra forma no estamos respondiendo a su palabra. Estamos escuchando su palabra, pero no estamos temblando ante su palabra. Y pues no solamente se trata de ante su palabra la que escuchamos el domingo, ante su palabra la que escuchamos el miércoles, sino realmente preguntarnos qué tanto me estoy exponiendo a su palabra cada día. Y permitiendo que haya expectativa, que cada vez que yo abro mi Biblia, yo sé que el Señor va a hablar palabra y eso me tiene que mover, ¿sí? Y yo quisiera leer en Isaías 6, ahí mismo en ese libro, pero en el capítulo 6, y pues todos sabemos de Isaías, un profeta, pero en este capítulo 6, él escribe un momento con el Señor que yo creo que muchos hemos escuchado, pero yo quisiera que pudiéramos desglosarlo juntos y realmente podernos poner en ese lugar, ¿no? Dice en el versículo 1, capítulo 6, versículo 1, dice, el año en que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono, y el borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas se cubrían el rostro, y con 2 se cubrían los pies, con 2 volaban. Y se decían unos a otros, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Sus voces sacudían el templo hasta los cimientos, y todo el edificio estaba lleno de humo. Y vemos ese primer momento en el que Isaías está describiendo, vi al Señor, su majestad, su grandeza, su poder, estaba ahí y lo vi. Y él describe cómo era ese momento de estar en su presencia. Y vemos cómo ese momento trajo una conciencia de Dios a su vida. Inmediatamente después de que él tuvo esa conciencia de Dios, que supo delante de quién estaba, dijo que el borde de su manto cubría todo el templo, y el templo era lo que ellos consideraban lo máximo. Dice, el borde de su manto lo cubría todo. Entonces como que de pronto se detuvo y se dio cuenta que estaba delante de un Dios grande, poderoso, majestuoso, sublime. Y en el versículo 5 dice que después de esa conciencia, después que entendió quién es el Dios a quien yo sirvo, porque él era un profeta, les digo, había hablado de parte de Dios antes. No es que no conocía a Dios, él conocía a Dios, él servía a Dios, pero tuvo ese momento en la presencia de Dios y eso produjo en él conciencia de Dios. Y en el versículo 6 dice, entonces dije, todo se ha acabado para mí, estoy condenado porque soy un pecador. Y vemos cómo esa conciencia de Dios trae conciencia de pecado también. Estamos hablando del profeta Isaías, estamos hablando de alguien que servía a Dios como parte de un vocero de parte de Dios. Y él reconoció, estando en su presencia, tembló.
reconoció, soy pecador. De hecho dijo, todo se ha acabado para mí, o sea, soy pecador y he estado expuesto a su presencia. Y luego dice, tengo labios impuros. Y a mí me llamó mucho la atención esto porque precisamente con sus labios él servía a Dios. Él era un profeta, uno que hablaba de parte de Dios, pero él reconoció que incluso sus labios, con lo que él servía a Dios, estaba impuro. Y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces vemos cómo va por partes, ¿no? Primero, tuvo conciencia de quién es el Dios al quien él servía y eso produjo humildad. Sí, ya no se presentó como el gran profeta, sino se sintió delante de un Dios tan grande, tan sublime, tan poderoso, y esa conciencia trajo arrepentimiento. Él dijo, soy pecador y tengo labios impuros. Y vemos que esa conciencia de pecado produce arrepentimiento. Y decíamos en Isaías 62:2 que Dios está buscando un pueblo de corazón humilde y arrepentido. La conciencia de Dios, estar expuestos a su presencia, debe de producir en nosotros humildad, reconocer que le necesitamos y arrepentimiento. Inmediatamente debemos de permitir que la palabra nos confronte de nuestra vida diaria, de nuestras actitudes y decisiones y formas de vida y debe producir arrepentimiento. Que eso es lo que pasó aquí. Y en el versículo 6 dice, entonces, ya que hubo esa conciencia de pecado en él, dice, uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Con él tocó mis labios y dijo, ¿ves? Este carbón te ha tocado los labios. Ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. Y vemos esta parte que la conciencia de pecado nos hace clamar por santidad, nos hace clamar por purificación, nos hace clamar por transformación, por permitir ese toque de parte de Dios hacia nuestras vidas. El Señor fue inmediato Él reconoció esa parte de, en esta parte yo te estoy fallando, mis labios están impuros delante de ti. No lo dejó con la culpa. El Señor inmediatamente envió ese carbón encendido que es Cristo a nuestras vidas para limpiarlo absolutamente todo. No hay nada en nuestras vidas que Él no pueda limpiar, que Él no pueda transformar. No hay pecado tan grande, tan feo, tan que el Señor no pueda transformar. Pero sí necesitamos ser un pueblo humilde y arrepentido, que reconozcamos que su palabra y su presencia nos lleve a humillarnos delante de Él, a arrepentirnos, a permitir ese toque transformador. Y algo hermoso que vemos después de eso, dice que tocó mis labios y le dijo, ¿ves? Este carbón ha tocado los labios, ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. Y en el 8, inmediatamente después, dice, después oí que el Señor preguntaba, ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Y él contestó, aquí estoy, envíame a mí. Vemos cómo esa humildad, ese arrepentimiento y ese responder a su presencia, a su llamado, nos hace servir sin reservas, con un corazón correcto delante de Él. Ocurre de forma inmediata, ¿no? Y la pregunta aquí es, ¿cómo estamos reaccionando tú y yo ante su palabra, ante su presencia? Estamos aquí cada domingo, recibimos su porción, pero ¿cómo estamos reaccionando? ¿Qué está pasando en nuestra vida cuando recibimos su palabra? ¿Estamos temblando ante su palabra? Ese versículo yo quisiera que tú lo llevaras, tú y yo lo llevemos. Te digo, a mí sigue dándome esa conciencia de pecado, de poder decirle, Señor, está demandando de nosotros, no que estemos aquí cada domingo simplemente. Él quiere llevarnos a más. Él quiere un pueblo humilde que le reconozca, quiere un pueblo que se arrepienta y un pueblo que tiemble ante su palabra. Y yo quisiera ir a Santiago 4:5, que viene como una confrontación bastante fuerte al respecto, pero ya en un contexto diferente, ¿verdad? Ya Cristo había sido predicado, Él había venido entre nosotros, había hablado al pueblo, y Santiago está hablándole aquí a pueblo creyente, está hablándole
a gente que caminaba con Dios, que conocía a Dios, que ya había sido salvada. ¿Quién te salva? ¿Sí? Y hace una pregunta que de verdad se las voy a hacer, se las voy a leer. Dice Santiago 3:5. ¿Acaso piensan que las escrituras no significan nada? Está, no sé si tú lo ves de esa manera, pero para mí es algo bien fuerte. Es una confrontación bien fuerte que él está haciendo. ¿Acaso piensan que las escrituras no significan nada? Y luego dice, ellas dicen que Dios desea fervientemente que el Espíritu que Él puso en nosotros le sea fiel. Que Él desea, Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso en nosotros para conectarnos con Él le sea fiel, le busque a Él, que realmente se humille delante de quién es Él. Y les digo, estaba hablando a pueblo creyente y precisamente les estaba hablando porque había entre ellos discusiones y dice que incluso oraban y les decía, pero no les responde el Señor porque oran para sus propios placeres, buscan su propio bien, aman el pecado con el que viven y por eso el Señor no responde. Y luego es que les hace este reclamo, esta confrontación. Y dice, ¿acaso piensan que las escrituras no significan nada? Y cuando Él les dice eso, creo que lo que quería decir es, están viviendo de la misma manera que lo hacían antes. Entonces las escrituras no significan nada para ustedes porque no hay una transformación, porque la palabra de Dios no está haciéndolos temblar. Y creo que está súper relacionado con lo que leíamos en Isaías 66:2, que dice, un pueblo, bendeciré a los que tengan un corazón humilde y arrepentido, que tiemblan ante mi palabra. Y en ese capítulo 66, lo que sigue después de eso, describe el Señor y dice que me traerán toros en sacrificio, me traerán ofrendas, pero no las recibiré, porque conozco su corazón. Y ocurre lo mismo, si se dan cuenta, en ese pasaje de Isaías, que aquí en Santiago se estaba hablando a gente que sabía cómo ofrecer sacrificios, que sabía el deber ser, pero estaban viviendo de otra forma. Delante de la gente ellos estaban ofreciendo sacrificio, pero delante de Dios sus corazones no estaban humildes y arrepentidos. Y aquí vemos lo mismo, ¿no? Y no sé cuál parte mueve más tu corazón, si la confrontación de la pregunta o lo que viene después, ¿verdad? Que dice que las escrituras dicen que Dios desea fervientemente, el deseo de Dios fervientemente para ti y para mí es que el Espíritu que puso en nosotros le sea fiel. Y yo creo que este tiempo como iglesia, de verdad, Dios nos está llamando a eso. No tengamos en poco su palabra, no tengamos en poco su presencia. Dios quiere que despertemos ante su palabra, que de verdad esa expectativa que Dios puso en nuestro corazón por conocerle más, es tu espíritu deseando serle fiel. Pero de pronto nuestra carne es más fuerte. Y también la costumbre, y también la rutina, y también el acostumbrarnos a vivir a nuestra manera, ¿no? Pero creo que es tiempo de arrepentimiento, es tiempo de volver nuestros corazones a Dios y que nuestro espíritu le sea fiel. Ese espíritu que Dios puso en nosotros responda y le sea fiel. Y yo creo que es tiempo de preguntarnos eso, ¿no? ¿Qué efecto está teniendo su palabra en nosotros? ¿Qué impacto está teniendo sobre nuestras conductas, sobre nuestras actitudes, sobre nuestras decisiones? De todo, ¿sí? Sobre cada área de nuestra vida, ¿qué efecto está teniendo la palabra de Dios en nosotros? Estamos viviendo con ese corazón humilde que le reconoce, ese arrepentimiento inmediato, ¿verdad? El Señor nos llama a una vida de arrepentimiento. El mensaje del Evangelio es un mensaje de arrepentimiento. Y lo hermoso de esto es que Cristo está a la puerta. Él llama y Él dice, vengan a mí. No importa lo que tú me presentes, yo voy a perdonar el pecado, yo voy a restaurar la vida, yo voy a transformarlo todo. Pero leíamos en Mateo 11 y la invitación es, ponte mi yugo y déjame enseñarte. No es, déjense poner el yugo. Dice, ponte mi yugo. Es una decisión nuestra de cada día. El yugo es eso que llevaban en la espalda dos juntos para arar la tierra. Entonces Jesús dice, camina conmigo, pero tú decides ponerte el yugo y déjame
esa palabra, déjame, como si nos resistiéramos a dejarlo, como si nos resistiéramos haciendo las cosas pues a nuestra manera, ¿no? Déjame enseñarte. Y creo que, como les decía, es tiempo de permitirle al Señor, primero, exponernos a su palabra, exponernos a su presencia cada día y dejar a Jesús enseñarnos, caminar en la vida que Él ofrece. No solamente, ay, yo escucho la palabra, pero ¿qué está pasando cuando la escuchas? La palabra de Dios dice que es viva y eficaz y es más cortante. No puede ser que nos expongamos a la palabra y nuestra vida sea exactamente igual, porque es viva y es eficaz y es cortante. Hace algo, es poderosa. Entonces, exponernos a ella tiene que producir en nosotros algo, tiene que hacernos cambiar, tiene que llevarnos a arrepentimiento, tiene que llevarnos a transformación. Y arrepentimiento es eso. Yo tenía esta forma de vida y el arrepentimiento es voy a ir en la dirección opuesta de inmediato, porque me he dado cuenta, porque soy consciente de qué es lo que el Señor está demandando de mí y en ese momento decido dar vuelta y voy en la dirección, me pongo el yugo y permito al Señor enseñarme. El Señor no espera que hagamos todo perfecto. Él dice, déjame enseñarte. La invitación es esa, ponte mi yugo y déjame enseñarte. Y en ese caminar, luego después de eso dice, porque yo soy manso y humilde de corazón. Nosotros como cristianos, como seguidores de Cristo, pues tenemos que caminar con un corazón manso y humilde, tal como Él es, ¿no? Y este versículo que añadí aquí, en realidad no estaba completamente relacionado con la palabra, pero lo leí en la semana y me llamó mucho la atención que David estaba dando instrucciones a Salomón antes de que él tomara el reinado y le da una instrucción especial que fue para mí ver algo poderoso, sobre todo viniendo de David. Y está en Primera de Crónicas 28:9. Y les digo, es la última instrucción que David había dado para Salomón, quien iba a tomar el reinado, ¿no? Y le dice esto, dice, y tú, Salomón, hijo mío, aprende a conocer íntimamente al Dios de tus antepasados. Es como si David dijera, si esto es lo último que tengo para darte, digo, yo creo que a nuestros hijos nosotros queremos enseñarles para que les vaya bien, para que todo lo que hagan sea exitoso y les vaya bien. Y David, el consejo que le da, y como si pudiera decirle, si esto fuera lo único que yo pudiera decirte, hijo, aprende a conocer íntimamente a Dios de tus antepasados. Y luego dice, adóralo y sírvelo de todo corazón con una mente dispuesta. Y quien lo dice es David, de quien Dios dijo, un hombre conforme a su corazón. David no fue perfecto. David pecó como tú y yo pecamos. David falló un montón de veces, pero Dios dijo de él, un hombre conforme a su corazón. Y es porque David había entendido esta verdad. Había entendido que la vida se trataba de conocer íntimamente a Dios. Íntimamente de adorarlo y de servirlo. David era un adorador, se exponía a su presencia a cada rato. Y le da ese consejo, ¿no? Conoce íntimamente a Dios. Su vida era una vida de constante arrepentimiento. Como les digo, él pecó, falló. Y Dios lo llama un hombre conforme a su corazón. ¿Por qué? Porque él vivía en arrepentimiento. Y Dios está buscando un pueblo humilde y arrepentido. No un pueblo perfecto. Sí habla de santidad, pero un pueblo humilde y arrepentido que tiemble ante su palabra. Que cuando escuche la palabra no permanezca igual, que responda, que tiemble, que responda a la invitación de ponernos el yugo y dejar que Jesús nos enseñe, nos transforme. Yo creo que este es tiempo de transformación, es tiempo de arrepentimiento. Y yo quisiera dejarte con esto. Te animo de verdad que ese versículo, Isaías 66:2, lo pongas en donde lo puedas leer constantemente y que no seamos como aquellos a quien Santiago hablaba. ¿Y acaso la palabra de Dios no significa nada? ¿Acaso las escrituras no significan nada? Que seamos conscientes que Dios quiere que su palabra nos mueva. ¿Sí? Dios está buscando de nosotros ese responder a la invitación. Y qué hermoso saber que cuando nosotros confesamos delante de Dios, Él es fiel y justo
para perdonarnos. Es hermoso eso. Solamente es si está buscando de nosotros que podamos reconocer, como el profeta Isaías hizo, dijo, soy pecador, me di cuenta, soy pecador y he pecado en esta área. Y yo creo que cada quien sabemos si es con nuestra boca, si es con nuestras manos, si es con nuestras actitudes, si es con nuestras decisiones. Cada quien sabemos, así como Isaías, que fue expuesto, perdón, a su presencia y supo, fue evidente, mis labios están impuros, y él reconoció inmediatamente, vino el serafín con ese carbón encendido y trajo purificación. El Señor quiere que tú seas pronto, tú y yo seamos prontos para responder a lo que su palabra nos está mostrando, revelando. Su palabra es viva y eficaz. Entonces respondamos a eso. Amén. Yo quisiera que nos quedáramos con este mensaje y pudiéramos orar juntos, que Dios traiga y produzca en nosotros esa humildad que nos lleva a reconocer quién es el Dios a quien servimos. Inmediatamente venga arrepentimiento. El Señor está buscando que temblemos ante su palabra. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias porque nos permites conocerte, Señor. Porque cada día, Señor, tu palabra nos enseña.